Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 19 de enero para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es ¿cuántas veces cabe? En el desafío que repasamos la sesión anterior, el equipo de caminata debimos multiplicar fracciones o decimales por un solo número entero para obtener la equivalencia entre la fracción del recorrido que había avanzado cada quien y los kilómetros que había recorrido. En el desafío del rancho de Don Luis y la mercería teníamos que aproximarnos a la multiplicación de números fraccionarios y décimos por otros similares. Más adelante aprenderás el algoritmo formal de la multiplicación de estos números. Estos tipos de situaciones son las que vamos a repasar en esta sesión. Ayudarás a Daniela y a su papá Pedro a resolver un problema que involucra la multiplicación de fracciones y decimales. Aquí enfrenta una situación más amable. Ella y su papá tienen que conseguir los ingredientes para la cena de fin de año en su casa. Esto pasó hace algunos años, antes de la pandemia. Revisa las respuestas que diste en el desafío 9 y 10. En la siguiente tabla se encuentran los datos de los ingredientes que nos falta comprar, la cantidad que usamos para preparar 4 porciones y los precios que ayer vimos en el mercado. Aquí te dejo unas preguntas para ayudarte a hacer las cuentas antes de irnos de compras. ¿Te parece si vamos por partes? Anota en tu cuaderno los principales datos y realiza las operaciones. Céntrate en unos pocos ingredientes o en todos, pero incluye de manera equilibrada cantidades expresadas como fracciones y como decimal. Encontré estos dos sobres con los siguientes textos. Sobre 1. Ábrase al terminar las cuentas. Final alternativo 1. Cuando terminó de hacer las cuentas, Daniela despertó. Todavía estaba en la cueva del chaneque. No veía a Juan, a lo lejos escuchó su voz chillona. Sobre 2. Ábrase al terminar las cuentas. Final alternativo 2. Cuando terminó de hacer las cuentas, Daniela pensó que mejor si le pediera permiso a su papá de invitar a Juan. Total, él estaba entre los que comían poquito. ¿Y a ti qué final te gusta más? ¿Cuál elegirías? Reflexiona sobre lo que pudiste identificar la multiplicación de números racionales, ya que estén expresados con fracciones o como decimales. Seguimos con ciencias naturales. El tema es prevención de embarazos adolescentes. En clases pasadas mencionamos el condón, pero no otros métodos anticonceptivos que son adecuados para prevenir embarazos en la adolescencia. Conociste las etapas del desarrollo humano que incluyen la infancia, adolescencia, adultez y vejez. Además vimos los procesos de fecundación, embarazo y parto. La reproducción humana es algo natural, pero tomar la decisión de tener un hijo implica una gran responsabilidad para ambos padres. Por eso insistimos en que para ello es necesario tener conductas sexuales responsables como la abstinencia, el retraso de la edad de inicio de actividad sexual, el uso del condón y la reducción del número de parejas sexuales. Además, los embarazos en la adolescencia son un grave problema social, pues afectan no solo a la madre o padre, sino a otros individuos. ¿Sabías que en México los embarazos entre los jóvenes ocurren principalmente a partir de los 20 años? Sin embargo, en estos últimos años se ha incrementado la cantidad de embarazos entre los 15 y 20 años. Para continuar, lee la información de tu libro de texto en la página 38. Según estudios internacionales, cuanto más joven es una chica al iniciar su actividad sexual, existen menos probabilidades de que utilice anticonceptivos en su primera relación sexual y aumenta el riesgo de un embarazo. Dichos estudios concluyen que la adolescencia que no cuenta con información adecuada sobre los métodos anticonceptivos son más vulnerables a un embarazo no deseado. También existe el riesgo de que trunquen su desarrollo personal, abandonen los estudios, sin contar el costo económico para ella misma o para los padres o tutores a cargo. Presta atención a esta nota periodística. En México existen alrededor de 22 millones de adolescentes. En los últimos años, la vida sexual inicia a edades más tempranas. La edad promedio es de 17 años. A la mayoría de las veces en reuniones sexuales no planificadas. Consecuentemente, ocurren 400,000 nacimientos de madres adolescentes anualmente, resultado de embarazos no deseados. Ahora lee la página 40 de tu libro de texto. Si te fijas, la mayoría son utilizados por las mujeres y en cuanto a su funcionamiento, se puede dividir en 4 tipos de los métodos anticonceptivos. Los naturales, que se refieren a un buen conocimiento del ciclo menstrual, que se basa en la abstinencia periódica evitando la etapa fértil de la mujer. Los de barrera, que impiden la unión de los óvulos y el espermatozoide por medio de un obstáculo físico, condón, diafragma o químicos espermaticidas. Los hormonales, que evitan la ovulación y modifican la estructura del endometrio y el moco seminal. Todos los métodos hormonales deben ser recetados por un médico.
los dispositivos intrauterinos y los métodos quirúrgicos. Los primeros evitan la implementación de óvulos fecundados y los segundos impiden el paso de los óvulos al útero de las mujeres, de los espermatozoides al exterior de los hombres. Sigue leyendo lo que dice el libro de texto en la página 40 y 41. También existen riesgos de las infecciones de transmisión sexual. Las ITS son un grave problema de salud para el individuo y la sociedad. Pueden llegar a poner en riesgo la vida y por eso es necesario considerarlas al hablar de sexualidad en la adolescencia. El reto es el siguiente: elabora una historia sobre la prevención del embarazo en la adolescencia. Incluye 2 o más personajes. Plantea un problema y una solución procurando mencionar los métodos anticonceptivos. Haz viñetas en tu cuaderno y ponle un título. De esta manera repasarás un tema de ciencias naturales y también pondrás en juego tus habilidades de lengua materna y artes. Seguimos con lengua materna. El tema es cuentos de misterio y terror. Identificarás algunas características fundamentales en los cuentos de misterio y de terror: escenarios, personajes, estilos y recursos literarios empleados para crear suspenso y miedo. Repasarás las particularidades de los cuentos de misterio y terror. Identificarás algunas de las características fundamentales de los cuentos de misterio y terror: escenarios, personajes, estilos y recursos empleados para crear suspenso y miedo. Para empezar, recuerda algunas de las principales características de los cuentos de terror. Cuando leímos los cuentos de La tinta roja de Elizabeth Rojas Samperio, El mensajero de la muerte del folclore europeo y El retrato oval de Edgar Allan Poe, tuve sensaciones y emociones diferentes. Nos hace recordar la imagen de una escuela sola, con aulas oscuras y ruidos extraños. Como ve, los escenarios y personajes de los cuentos de terror poseen también ciertas particularidades. Los adjetivos y las frases adverbias pueden servirnos para resaltar ciertos rasgos de los personajes y escenarios. En la siguiente lámina, observa las principales características de los cuentos de misterio. Observa las imágenes y anota en tu cuaderno los adjetivos y frases adjetivas que usarías para describirlo. La primera imagen es relativa a un espacio físico, a un posible escenario. Ahora verás 3 imágenes en las que aparecen individuos. Describe como si se tratara de personajes de cuentos de terror y de misterio. Por ejemplo, un joven valiente solitario podría ser el protagonista. Busca un tesoro en un sitio abandonado, donde tendrá que enfrentarse a diferentes peligros, entre ellos algunos sobrenaturales. Una bella y misteriosa hechicera podría ser la antagonista, y quien es capaz de adquirir apariencias de un tejolote, cuya función es impedir que el valiente y solitario joven logre su objetivo. A partir de tus descripciones, podrías comenzar un cuento de misterio o de terror. Dependerá de las decisiones que vayas tomando al elaborarlo. Recuerda la estructura tradicional del cuento, para que cuando tengan oportunidad de leer, te recomendamos al escritor estadounidense Edgar Allan Poe, quien es uno de los más grandes cuentistas de todos los tiempos, a quien se especializó en el género como los estudiados hoy. En particular, las traducciones de sus cuentos que hizo el escritor argentino Julio Cortázar, quien leímos tras relatos breves la semana pasada. Los autores son Eta Hoffmann, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Horacio Quiroga y los mexicanos Francisco Tario y Amparo Dávila, de quienes también hemos leído ya unos relatos en este curso. Revisa tu libro de lecturas, ahí tienes varias opciones de escritores importantes. Seguimos con historia. El tema es herencias de Grecia y Roma. Hoy concluirás la línea del tiempo. Identificaremos la similitud de las 6 civilizaciones que hemos estudiado de la Edad Antigua. Hasta ahora tienes una hoja doblada de 36 cuadros. Las hojas dobladas deben unirse para crecer la extensión de la línea del tiempo. Empieza en Mesopotamia, por ser una de las civilizaciones más antiguas de las que se tiene registro. En ella se construyeron las primeras ciudades como la Ur y Uruk en el 3000 a.C. aproximadamente, mientras que en Mesopotamia ya estaba consolidado el primer imperio acadio en el año 2334 a.C. Los pueblos de China y del Valle de Indo desarrollaban sus primeros registros de escritura en el 2600 a.C. En Mesopotamia surge Hammurabi, quien logra conquistar y unificar diversas ciudades hasta consolidar un imperio, el babilonio, mientras que en Egipto se estaban construyendo grandes templos para sus dioses. Los hindúes seguían viviendo en pequeñas aldeas, pero ya empezaban a organizar en dinastías, al igual que Mesopotamia y Egipto. Incluso ya empezaban a fabricar armas de hierro y a escribir en sánscrito, escritura que influiría en el surgimiento de las lenguas actuales. La construcción de templos dirigidos a los dioses egipcios. También se observa la civilización hindú, el inicio del periodo bélico, caracterizado por la formación de pequeños grupos liderados por quienes poseían mayor conocimiento religioso. En este periodo también surge el hinduismo.
Las deidades de estos cultos tenían la similitud de representar los elementos naturales que favorecían la agricultura y además eran politeístas, sus dioses tenían características humanas. En el caso de la India, donde surgió el hinduismo y el budismo, China el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Los israelitas desarrollaron el cristianismo y los romanos posteriormente lo adaptaron y difundieron, así como lo hicieron en el pasado con el culto y las deidades griegas. Las personas comunicaban sus creencias a través del arte, en arquitectura, escultura, pintura, música y literatura. Es algo que el humano empezó a hacer en el Neolítico. Por su parte, las pirámides egipcias o templos mesopotámicos eran levantados tan alto como fuera posible para estar más cerca de los dioses. También en la India es evidente la influencia de la religión en sus expresiones artísticas. En el caso de la muralla china y el Coliseo romano, las primeras construidas para proteger el territorio de invasiones de otros pueblos, el segundo para crear gestas, justas, juegos y otros eventos vinculados con una forma de vida, sus tradiciones y costumbres. Podrás identificar cuándo empezaron a usar el hierro para fabricar armas. En India usaban el hierro para fabricar herramientas. Al parecer fue la primera civilización en emplear el hierro. Las armas fueron muy importantes porque las antiguas civilizaciones practicaban la guerra con fines de expansión y de defensa de su territorio. Las guerras eran ligadas al deseo de garantizar la subsistencia, tener control y riqueza. La sociedad esclavista surgió en la antigüedad. Los habitantes de las ciudades y poblaciones conquistados eran tomados como esclavos. La República Romana estuvo organizada para que sus ciudadanos libres pudieran participar en la toma de decisiones. El comercio es otro elemento fundamental en las sociedades. El comercio da pie a innovaciones como la moneda para facilitar el intercambio de productos y dejar atrás los conflictos entre comerciantes por el trueque. Además de la moneda, también logra conectar pueblos a través de rutas como el de la seda, o rutas marítimas como las que seguían los fenicios al rodear toda la costa del mar Mediterráneo. La moneda surgió en el 600 a.C. Para poder desarrollar comercio era necesario atender un asunto imperativo, como transportar la mayor cantidad de mercancía de un territorio a otro. Las sociedades organizadas por estamentos surgen desde la antigüedad, encabezadas por un líder que guía al grupo humano. Continuamos con la conquista de Alejandro Magno en el 336 a.C., que es un hecho que viven 4 civilizaciones diferentes: la Mesopotamia, la egipcia, la india y la griega. Así como se consolidó el imperio persa, luego se desmoronó. El imperio macedónico corrió con el mismo destino. Y por supuesto, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, la Edad Antigua abarca desde la invención de la escritura en el año 3200 a.C. aproximadamente la caída del Imperio Romano de Occidente, lo que señala el inicio de la Edad Media en el 476 después de Cristo. El reto hoy es el siguiente: concluye los productos de esta sesión, comparte y reflexiona acerca de los periodos revisados, incluye dentro de la reflexión los vínculos que encuentres entre la prehistoria, la antigüedad y la actualidad. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.